Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Este es el Ministerio de Jesucristo, la Piedra Viva. Y quien le habla es el evangelista Elías Álvarez. Me van a encontrar con una camisa. Hace una calor. En estos días y en Puerto Rico está haciendo una calor espeluznante. Y aquí con el abanico, me van a escuchar el abanico, me van a disculpar. Pero esta es la forma en que puedo transmitir en el día de hoy. Estamos hablando acerca del tema identidad y estamos por la parte número 6. Voy a arreglar algo aquí un momento. Estamos en la parte 6 y hemos discutido bastante acerca de identidad carnal, identidad espiritual, la que tenemos en Cristo. Y yo quiero en esta parte 6 unir ambas para que usted pueda contemplar la grandeza, el plan de Dios y pueda conocer un poco más acerca de cómo la Biblia presenta lo que es la identidad y el propósito por el cual fue dada y la transformación de ella. ¿Y a qué me refiero a la transformación de ella? Vamos a empezar con Génesis capítulo 1. Cuando Dios crea al hombre en el 6º día, Dios crea al hombre y vamos a leerlo. Vamos a buscar Génesis capítulo 1, verso 27, porque hay unas cosas que se dice en el primer verso y otras cosas que en el verso que le sigue se dicen de una forma diferente. Quiero que busque Génesis capítulo 1, el 26. Dice el 26, y este Dios es Dios hablando con él mismo, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y enseñoré en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este verso tiene varias informaciones muy profundas y yo quiero tocar lo que se menciona a flor de piel. Dijo Dios, las intenciones por la cual yo voy a hacer el hombre es porque tenga dos cosas: nuestra imagen y nuestra semejanza, seguido por que Él se enseñoree y gobierne sobre todas las cosas creadas. Y fue bien específico. Me gusta mucho porque Dios no es ambiguo. Dios es exacto. Dios habla claro. Dios tiene detalle. Hay mucha gente que dice, no, es que Dios me dijo, pero no entiendo lo que me dice. Si tú no entiendes lo que te dice, número 1, deja de estar acomodando las cosas de Dios a lo que es humano y sintoniza, conéctate con su espíritu. No brinques a conclusiones, que de eso estamos cansados, de ver gente agarrando cosas que Dios dijo, dándole una implicación natural de hombre, y cuando vienes a ver, eso no fue lo que Dios habló. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos gente que haya en la iglesia, que tengan el don de ciencia, que tengan el don de interpretar, que tengan el don de reconocer los espíritus, que sepan lo que es la voz de Dios. Entonces, bien le dice, yo quiero que Él se enseñoree, y lo menciona uno a uno, en los peces del mar. ¿Qué nosotros hacemos? Pescamos y nos enseñoreamos de los peces del mar. En las aves de los cielos, ¿qué nosotros hacemos? Las capturamos, las ponemos en jaula, nos enseñoreamos de ellas, y la gente se come las palomas y se comen otras cosas. En las bestias, la gente aquí tenemos como animales domésticos desde lo que es caballo, vaca,
Usted va a África, hay gente que tiene elefantes, tienen venados y tienen un montón de cosas. Y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Escuche esto. Quiero que usted aprenda a conocer cómo Dios habla. Dios es exacto. O sea, Dios le dice, ustedes se van a enseñorear de los peces, de las aves, de las bestias que están en la tierra, de los animales que se arrastran sobre la tierra, de todo animal que está sobre la tierra. No dice se van a enseñorear de las estrellas. No dice se van a enseñorear del sol. No dice se van a enseñorear de la luna. Quiero que vayan por ahí. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea al hombre, Dios crea el hábitat y hace la creación de animales para que el hombre se enseñoree en la tierra. Por eso es que todos los animales salen del planeta Tierra, sea del agua o sea de la tierra. El hombre sale de la tierra y la tierra sale del agua. Esto implica que todo lo que Dios se está mandando a él a gobernar salió creado del mismo planeta. Todas las cosas que están fuera del planeta, que el hombre no fue creado de ellas, ni los animales fueron creados de ellas, Dios no lo manda a gobernar. Dios es específico. Ahora, yo quiero que usted vea que cuando Dios va a crear al hombre, Él dice, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Mire lo que dice el próximo verso. Génesis 1:27. El primero es Dios hablando cómo lo va a hacer. Y el segundo es cómo Dios lo hace. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y usted va a decir, ¿y dónde dejó la semejanza? Porque ahí no está escrito. Léalo. Cuando nosotros hablamos de identidad, nosotros tenemos que ver el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Las intenciones del arquitecto, por excelencia, que es Dios, nuestro creador. ¿Por qué Él hace las cosas? ¿Cuál es el propósito? Identidad. Te lleva a conocer el corazón de Dios. ¿Y por qué no dice semejanza? Cuando Dios habla en la eternidad y Dios habla con Él mismo, una de las cosas que nosotros tenemos que entender o tratar de entender es que por encima de Dios no hay nada, ni el tiempo ni el espacio, ni fuerzas ajenas a lo que nosotros conocemos, ni universos, ni soles, ni lunas, ni estrellas que están por encima de Dios. Él es soberano, la Biblia lo dice así, Él es soberano. Y cuando Dios habla conforme a su naturaleza, conforme a lo que Él es, Dios Todopoderoso, único Dios verdadero, conforme a su eternidad. Dios habla conforme a su poder, conforme a su capacidad, conforme a sus planes. Nosotros los humanos tenemos el problema de que siempre que Dios habla queremos humanizar la palabra de Dios, pasando por alto de que el mundo espiritual existe primero que el de nosotros, pasando por alto de que el reino de los cielos gobierna todo lo que es espiritual. Hebreos 11, el verso 3. Todas las cosas fueron creadas de las que no se ven, entonces fueron creadas las que se ven. Primero es lo que no se ve y después es lo que vemos. Y nosotros los seres humanos seguimos chocando con la misma piedra, con el mismo pensamiento.
que lo que nosotros vemos es lo único que existe, que este planeta es lo único que hay. Inclusive en muchas culturas a veces podemos ser un poco, quizás le llamaríamos ilusos o cortos de vista, pensando de que lo que pasa en nuestro país es lo que pasa en el mundo entero, lo que pasa en nuestra casa es lo que pasa en el mundo entero, y lo que pasa en nuestra familia es lo que pasa en el mundo entero, cuando no es una realidad. Dios cuando habla, Dios habla de su perspectiva, y su perspectiva es espiritual. Nada más ese punto nos deja a nosotros cojos, porque la perspectiva de nosotros es finita, tiene muchos límites. Nosotros pensamos con el pensamiento de que hay un nacimiento, una creación, y después hay una muerte. O sea, hay un comienzo y después hay un decese. Cuando tú miras a Dios, tú no lo puedes mirar desde ese punto de vista, porque Dios es eterno y para siempre. Él no tiene ni principio ni fin. No cabe en el pensamiento de nosotros. Cuando tú lo miras desde el punto de vista de realidad de existencia, Dios es infinito. Nosotros no nos podemos comparar a Él. Y desde ese punto, Dios está hablando con Él mismo y está diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién Dios está hablando? Tú buscas el verso 1 de Génesis y te dice: Dios creó los cielos y la tierra. Y el 2 te dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Esto lo habíamos tocado, lo vuelvo a repasar. Juan, capítulo 1, te dice: Él es el verbo, la palabra hablada en acción con Dios. Colosenses, que lo estudiamos, dice: sin Él no fue creado nada. Todas las cosas fueron creadas en Él y para Él. Está hablando de Jesús. En Génesis capítulo 1 se está el Padre presente, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Esta conversación que se está teniendo en el verso 26 está hablando de lo que Dios va a hacer, y no necesariamente de cómo los humanos lo acomodan, sino cómo Dios lo va a acomodar. Escuche esto, lo que voy a decir. Cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, usted ve el verso 27, y Él lo hizo exactamente a su imagen. Pero cuando Él dice semejanza, no vuelve a tocar el tema de semejanza. La pregunta es: ¿y a semejanza de quién nos quiere hacer Dios? Y usted va a decir: a semejanza de Él. Pero en Génesis, cuando fue creado Adán, Él no fue creado a su semejanza. Aunque el propósito de Dios es que iba su descendencia a ser conforme a la semejanza de Dios. Yo quiero que usted vea propósito e identidad. Porque hay cosas que toman tiempo. Hay cosas que no se pueden hacer en una generación. Hay cosas que toman 10 generaciones. Hay otras que toman 20, 30, 40, 50, 60 generaciones. Y en el plan perfecto de Dios, todo tiene su tiempo y todo tiene su acomodo. ¿Dónde es que nosotros venimos a tener la imagen de Dios? Juan capítulo 1. Léalo. Te va a decir, lo habíamos leído, vamos a buscarlo. Porque es que a veces nosotros los seres humanos tomamos las cosas de Dios livianamente y no vemos el plan de Dios, que es perfecto. Nosotros somos muy buenos criticando, señalando, pero cuando nos toca a nosotros hacer y movernos, nos cuesta. Y quiero
volver a recalcar que estas clases que yo estoy dando no son clases para señalar y destruir a nadie o para hacer sentir mal a alguien, no. Es para llevarte a que la Biblia se abra delante de tus ojos y tú puedas conocer al Dios verdadero, no como religión, como Dios, como Creador y Señor de todo. Dice Juan capítulo 1, el verso 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En Adán, nosotros fuimos hechos a su imagen. En Cristo, nosotros somos hechos a su semejanza. Y estamos hablando de identidad. Vemos otra vez. En Adán, nosotros somos hechos imagen. Dice, varón y hembra los hizo. Semejanza no se viene a dar hasta que Jesucristo viene al planeta Tierra, muere por nosotros, es resucitado en gloria, y en 1 Corintios capítulo 15 dice que cuando Él resucita, su cuerpo resucitado, glorificado, es el primero de muchos que han de ser resucitados, porque como Él resucitó con un cuerpo glorificado, así nosotros resucitaremos con un cuerpo como el de Él. Semejanza al Hijo de Dios. Y yo quiero que usted vea Antiguo Testamento, imagen, donde el ser humano dice, nosotros nos parecemos a Dios. Tenemos 2 manos, 2 piernas, cabeza, ojo, nariz. Nosotros hasta cierto punto somos una escala bien pequeñita de que hay una creación debajo de nosotros y nosotros nos enseñoreamos de ella. Mientras que Dios, el universo entero está debajo de Él y Él se enseñorea de eso. Nosotros somos como una muestra pequeña, una maqueta pequeña, una idea pequeña de la grandeza de Dios, como una sombra de lo que ha de venir. Entonces, usted ve en el Antiguo Testamento imagen de Dios. Jesús en un momento dado decía a los fariseos, ustedes se molestan conmigo porque yo dije o digo que yo soy el Hijo de Dios. Y ustedes se molestan porque yo estoy diciendo que yo soy un Dios, porque si yo soy Hijo de Dios, soy un Dios. Y Él le dice, pero también tienen que juzgar entonces a Moisés, porque Moisés dijo al pueblo de Israel, vosotros dioses sois, dioses con letra minúscula. Los fariseos no encontraron qué hacer porque Jesús le estaba diciendo, Adán fue hecho a imagen de Dios. Moisés sabía esto y le dice a los hombres, mira lo que le está diciendo, vosotros dioses sois porque tienen la imagen de Dios. Escucha esto, los perros no tienen la imagen de Dios, las vacas no tienen la imagen de Dios, las ovejas, camellos, los 100 pies, los insectos no tienen imagen de Dios. Los hombres tienen imagen de Dios. Entonces los fariseos no pudieron hacer nada con Jesús, porque si ellos apedrean a Jesús, el líder que tienen por excelencia, que es Moisés, se derrumba todo lo que ellos creen. Su Antiguo Testamento, usted va a ver imagen.
Yo quiero que usted lo vea para que entienda la identidad que Dios le da a Adán. Cuando te vea a ti, la creación, vas a ver que yo te puse por encima de ellos porque tú tienes mi imagen. Cuando Adán peca, Adán sigue teniendo la imagen de Dios, pero el gobierno espiritual, la manifestación del reino de los cielos espiritual, tiene una cesantía porque entró el pecado al planeta Tierra. Y una de las definiciones de la conducta de Dios es que Dios no habita en pecado. El planeta entero cae en pecado por causa de la autoridad completa que se le entrega a Adán. A Adán se le entrega una autoridad completa, por lo tanto, si Adán cae, todo lo que está debajo de él cae en pecado. Mire qué importante es poder conocer a qué Dios te ha mandado, qué autoridad Dios te ha dado, cómo Dios te está enviando a moverte, porque si Dios te dio la autoridad, todo lo que Dios ha puesto debajo de ti es tu responsabilidad. Adán tenía la responsabilidad de todo lo creado debajo de él. Hay mucha gente que dice, si a mí me dieran poder, si a mí me dieran gente que estuvieran debajo de mí, si a mí me dieran esto, y rápido se entronan y piensan que son reyes y la gente los sirve y le traen comida, le traen dinero y le traen todo lo que quieren, y ellos se enseñorean con una vileza por encima de todo el mundo y la gente hace lo que ellos quieren. La gente normalmente piensa que poder significa echarme para atrás y tirarme a descansar porque me van a servir, cuando la realidad del caso es que el poder significa responsabilidades y todo lo que está por debajo de ti cae en peso por encima de ti. Tú caes y todo lo que está debajo de ti cae. Tú fallas y todo lo que está debajo de ti falla. Tú vences y todo lo que está debajo de ti vence. Tú creces y todo lo que está debajo de ti crece. Imagen. Imagen. Por lo tanto, pasa todo esto, cae el hombre, viene el diluvio, Dios hace un borrón y cuenta nueva. Empieza Noé con sus 3 hijos y la esposa de sus hijos y empiezan a propagar la tierra. Dios llama a Abraham, lo saca de los caldeos y le dice, yo te voy a dar una tierra que te la voy a dar por herencia a tu generación. Y usted va a ver que yo hago pausa en esta historia, porque esta historia viene siendo el comienzo de lo que se perdió. Y usted va a decir, comienzo de lo que se perdió. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea a Adán, y usted lee Génesis capítulo 2, dice, y Dios puso Edén en la tierra. Y Edén significa lugar de encuentro. Encuentro de Dios con el hombre, de manifestación. La palabra Edén no tiene una definición en otros idiomas, porque la definición de su nombre no se puede traducir porque no es sencilla. Por eso es que en inglés es Edén, en español es Edén, en hebreo es Edén, porque no tiene una definición que se le pueda dar a sustituir su nombre, porque es un lugar de encuentro, y es un lugar de encuentro. ¿Se acuerdan cuando los profetas decían, y en el día del Señor? Juan en Apocalipsis dice, y en el día del Señor. Muchas personas dicen, el día del Señor es el sábado. No es el sábado. Lo que te está diciendo es, cuando Él se revela, es un momento de Dios, no cae en los renglones humanos. Ese día le pertenece a Dios. Ese es un lugar de encuentro. Edén es un lugar de encuentro donde Dios bajaba
y habitaba con Adán, y Adán hablaba con él, y Dios era como un padre para Adán y le enseñaba a Adán. Y usted va a decir, ¿y dónde dice que Dios le enseñaba a Adán? Bueno, Dios lo dice. Cuando Adán peca, lo llama, no responde, lo llama, no responde, y después responde, Dios le dice a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? En otras palabras, el que te estoy enseñando soy yo. Yo no te lo enseñé. ¿Quién te lo enseñó? Eso es un lugar de encuentro. Cuando Dios manda a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, usted va a ver el formato que había al principio traído de nuevo al mundo. Abraham, corre toda la tierra que te voy a decir, habita en ella, o sea, písala, reconócela, y esta tierra yo se la voy a dar a tu pueblo, a tu generación, el cual me va a representar a mí, y yo voy a vivir con ellos. Un lugar de encuentro. Por eso es que Israel, hasta el día de hoy, se le llama Tierra Santa. Y los que han podido ir a Israel, yo no he tenido la oportunidad de ir, pero los que han ido a Israel me dicen que no bien aterriza el avión en el aeropuerto de Israel, tú sales y tú sientes una atmósfera completamente diferente, tú sientes una paz completamente diferente, y tú sabes que algo está pasando diferente que en todos los demás países. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo a Abraham, necesito tener un lugar de encuentro con los hombres. Y para yo tener un lugar de encuentro con los hombres, yo necesito una nación que me represente. ¿Por qué tiene que ser una nación y no una persona? Porque el reino de Dios es un reino, un reinado. Y los reinados establecen naciones, no establecen individuos. Los reinados establecen territorio, y en los territorios naciones, y en las naciones gobierno de ese reinado, no individuos. Y mucha gente va a decir, pero que Moisés era un individuo. Sí, Dios levanta un caudillo para que lleve al pueblo a entrar a esa tierra prometida, para que se cumpla el propósito de una nación que representa a Dios. Y desde el Antiguo Testamento tú vas a ver profetas, profetisas, reyes, hombres y mujeres de Dios, jueces, que van hacia esto, que es representar a Dios en el planeta Tierra, que la gente pueda ver una imagen de Dios en los hombres. Por eso es que habíamos leído en Éxodos capítulo 6, voy a buscarlo rapidito, Éxodos capítulo 6, donde viene Moisés y llega al pueblo antes de hablar con Faraón, y le dice al pueblo lo que Dios quiere. Habíamos leído, y le dice, mira, Dios me dijo a mí esto. Le dice Éxodo 6, el 7, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Cuando Dios lleva al pueblo al desierto, Dios le da los 10 mandamientos y le da las leyes de Moisés. Y esto es para crear una identidad de un pueblo, una nación. Yo quiero que usted vaya viendo de que Dios brega siempre con multitudes. Y usted va a decir, bueno, sí, brega con multitudes, pero
Él bregó con individuos. Yo quiero que usted vea cómo la Biblia presenta que Dios ve las cosas. Cuando Dios crea a Adán, en español, que yo estoy leyendo de la Reina Valera, dice hagamos al hombre. En inglés te dice hagamos al hombre, pero te lo dice como raza humana. So, dentro de Adán estábamos todos escondidos dentro de él. Dios creando a uno, dentro de ese uno, muchos. Cuando Dios envía a su Hijo unigénito, único Hijo, lo envía porque Jesús, por causa de que fue a la cruz, por causa de obediencia, dentro de Jesús, nosotros tenemos vida eterna. Por causa de Él, nosotros venimos a ser hijos de Dios porque Él pagó el precio. Por causa de Él somos aceptos delante del Padre. Por lo tanto, así como por uno, y dentro de Él toda la raza humana, así dentro de Jesús y dentro de Él toda la raza de los hijos de Dios. Dos cosas, imagen y semejanza. Y yo estoy hablando de identidad, porque en la identidad de lo que Dios te hizo y manifiesta, es la identidad donde tú te sientes, no es que te sientas, donde tú eres. Quien tú eres, y se manifiesta lo que tú eres, porque esa es tu naturaleza. Antiguo Testamento, imagen. Dios le dijo a Moisés, yo quiero que las naciones vean que ustedes son mi pueblo. Jesús le dice a los apóstoles, mi Padre va a enviar el Espíritu Santo y ustedes me van a ser testigos, porque van a recibir poder de Dios. Me van a ser testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, y sigue mencionando hasta los confines de la tierra. Su propósito no cambia, lo que cambió fue su creación. La primera fue hecha a imagen, la segunda a semejanza de Él. Yo quiero que tú vayas viendo la identidad que tú tienes en Dios. Muchas de las personas vienen y dicen, a mí me hubiese gustado poder vivir en los tiempos de Moisés, poder experimentar lo que es el maná, poder experimentar lo que es ver el agua brotar de la peña, los milagros de Elías, de Eliseo, las profecías de Ezequiel, de Jeremías, de Isaías, los salmos, cuando David estuvo en el poder, etcétera, etcétera. Pero hay algo que la gente, cuando habla así, no toma en consideración. Y es que en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no habitaba dentro del hombre. ¿Por qué? Porque estaba hecho a imagen y no a semejanza. El Espíritu Santo venía sobre el profeta profetizaba y el Espíritu salía. El caudillo, Moisés, y otros hombres que Dios levantó, Sansón, venía el Espíritu, caía, hacía lo que tenía que hacer y después el Espíritu salía. No estaban hechos a semejanza como hijo de Dios, sino eran imagen de Dios. Nosotros, que hoy estamos viviendo estos tiempos tan preciosos y tan gloriosos, que nosotros vinimos después de los apóstoles y de recibir la promesa de Dios, nosotros somos investidos con poder de lo alto, con el Espíritu Santo, llenos y bautizados, y el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Por qué mora en nosotros? Porque cuando la Israel se convierte en nación, Israel a los hombres les enseña quién es Dios, el plan de la salvación de los hombres, de redención,
no se limita al planeta Tierra. Si se limita al planeta Tierra, no hay necesidad de hacer la nueva Jerusalén en el cielo. No hay necesidad de poner un cielo nuevo, una tierra nueva. No hay necesidad de que baje el trono de Dios a la ciudad celestial. Y no hay necesidad de que los ángeles sean testigos de las bodas del Cordero. La identidad de la iglesia sobrepasa los propósitos terrenales y se va a propósitos universales. Si usted estaba pensando de que todo lo que usted hace aquí en la tierra es solamente para la gente y lo que se ve, quiero explicarle que está equivocado. Te va a decir, pero no me hables a mí. Y le voy a decir, hay gente que dicen, eso son cosas como si fuera espiritismo, eso son cosas como si fueran cosas raras. Yo no entiendo eso, porque hay muchas personas que piensan que el plano espiritual no es tan real, sino que el plano físico es el real. Pero esas mismas personas piensan que cuando Jesucristo venga, nosotros vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esas mismas personas piensan que el lago de fuego va a ser lleno con Satanás y sus seguidores, incluyendo aquellos que se perdieron. Esa gente también piensa de que cuando nosotros morimos, el espíritu de nosotros va a Dios. ¿Cómo hacemos un poco de luz acerca de unir las cosas espirituales con las carnales, sin que muchas personas se escandalicen? En Efesios capítulo 1 dice que Jesucristo agarró lo espiritual y lo carnal y lo puso en Él como uno. La iglesia tiene que aprender a moverse en ambos lugares a la misma vez, porque aquellos que dicen, he encontrado pastores que dicen, eso suena a espiritismo, ¿de verdad? ¿Y por qué tú predicas que cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador, yo nazco de nuevo en el Espíritu y no hay ninguna evidencia en la carne? Entonces tú no estás hablando del plano espiritual. Mira lo que dice, hablamos acerca de Efesios, que te habla acerca de una realidad espiritual. Efesios capítulo 3. Pablo habla acerca de un misterio. Esto lo habíamos estudiado hace un tiempo atrás. Y dice Efesios capítulo 3 en 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de Dios, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué te está diciendo Pablo allí? Que esto que él está diciendo no se había hablado de nunca, porque era un misterio que estaba escondido y Dios se lo revela a él. ¿Cuál es el misterio escondido? De que a través de la iglesia, los seres celestiales que no han fallado, potestades, principados que no han fallado, que no han pecado, puedan conocer glorias de Dios que por forma de ellos no podían conocerla. Puedan entender el carácter de Dios en unas áreas que ellos no las podían entender. Y puedan ver y contemplar la hechura de Dios a través de la iglesia. Esto que te dice Efesios capítulo 3 no podía ser entendido en el tiempo del Antiguo Testamento, porque no habían sido hechos conforme a la semejanza de Dios. Y sé que estoy hablando de una forma profunda ciertos temas, pero llevo tanto tiempo hablando y llevándote de la mano que te tengo que empezar a profundizar un poco más de lo que dice la palabra. Y quizás usted va a decir, evangelista, Elías,
esta es la primera vez que yo escucho esto. Qué bueno, te lo estoy leyendo por la palabra. Léela, estúdiala, mira a ver. Porque mis intenciones no son convencerte por lo que yo hablo, sino que por la palabra de Dios tú seas transformado. La iglesia de Dios tiene unos propósitos extraordinarios. Y aquí vamos. Hablamos Antiguo Testamento, ahora vamos a hablar Nuevo Testamento. Cuando Jesucristo viene, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, único, no hay otro. Cuando Jesucristo resucita de los muertos, todos los escritos de los apóstoles, todos los escritos que tenemos, dicen que Él es el primogénito. O sea, antes de que Él muriera, Él era el único Hijo de Dios. Después que Él muere, se crea lo que es, lo que habla Juan, la potestad de ser hecho hijos de Dios. Y Jesús, cuando habla con los discípulos, después de ser resucitado, vamos a buscar Juan capítulo 19, capítulo 20. Jesús habla de el propósito y la identidad de lo que le toca hacer a los apóstoles. Si escuchan eso, es mi perra que está jugando con ella misma. Ahí paro. Jesús que resucitado, estoy en Juan capítulo 20, el verso 21. Bueno, vamos a leer el 19, vamos a leerlo completo. Juan 20, 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. O sea, se le apareció en medio de la habitación. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, o sea, las heridas. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Deténgase un momento allí. Por eso fue que empecé con Adán y lo llevé hasta Jesús, para que usted vea los tiempos como son y el tiempo cronológico de los hombres. Jesús le está diciendo: como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Si usted busca en el Antiguo Testamento, Jesús no dice como Dios envió a Adán, porque Adán fue enviado, fue creado para gobernar en el planeta Tierra, los animales, los peces, las aves. Jesús no dijo como el Padre envió a Abraham. No, porque Abraham fue para que marcara el territorio, y ese territorio iba a ser tierra santa que representaba a Dios aquí en la tierra. Dios no dijo como Dios envió al rey David, que David vino a gobernar el pueblo de Dios siendo una sombra de lo que Jesús es, sino que dijo: como el Padre me envió. ¿Dónde está el Padre? El Padre está en los cielos. ¿Dónde está el reino de Dios? En los cielos. ¿De dónde sale Jesús? Del reino de Dios. Y cuando usted busca el sueño, que es una profecía del rey Nabucodonosor, de la estatua, dice que fue cortado del monte de Dios. No está hablando del monte terrenal, sino del monte de Sión espiritual.
una piedra y fue lanzada, y ese es Jesús con su reino, y le dio por los pies a la estatua y la desmenuzó, y se fueron deshechos todos los reinos, y su reino empezó a crecer, a crecer, a crecer, hasta que lo tomó todo, y su reino es para siempre, dice sempiterno, para siempre. Jesús le está diciendo a los apóstoles, como me envió el Padre. Escuche esto, ya nosotros no somos enviados de la tierra, somos enviados del Padre. Nuestra identidad no está enmarcada en el planeta Tierra, está enmarcada en la realidad de Dios, nacido de Dios del cielo. Oh. Y yo sé que van a haber muchas preguntas, y qué hago con lo que tengo, y cómo funciona esto, y qué. Vamos poco a poco. Cuando nosotros hacemos referencia al Antiguo Testamento, hacemos referencia de lo que pasó. Hacemos referencia de lo que es. Conocemos a Dios a través del Antiguo Testamento, como dice la Biblia, sombra de las cosas que habían de venir. Y Jesús dijo, yo no vengo a abrogar la ley. O sea, yo no vengo a fulminarla, yo no vengo a quitarla, yo vengo a cumplirla. ¿Por qué? Porque cuando Adán fue creado, cuando la humanidad de Adán fue creada sin pecado. Fue creada para un propósito de Dios. Cuando, escuche bien lo que voy a decir, Jesucristo, el Hijo, fue enviado y un cuerpo fue creado. Fue creado el cuerpo con una naturaleza igual a la de Adán, humana, sin pecado. Dice Isaías, un niño es nacido y un hijo es dado. Hablando acerca de Jesús. ¿Por qué? Y esto habíamos hablado y lo vuelvo a repetir. Porque el niño que nace es el cuerpo de Jesús humano, 100% humano. El espíritu que habita dentro del niño es 100% Dios. Ese espíritu es dado porque Jesús siempre ha existido por la eternidad. Y dice, mas Él habitó entre nosotros, vivió con los hombres. El propósito de Jesús es mayor que el propósito de Adán. Y Él pagó el precio por los hombres con un cuerpo humano. ¿Por qué? A través de Adán entró el pecado y a través de Jesús entró la salvación. Nosotros vivimos en promesas mejores que el Antiguo Testamento, porque las cosas están cumplidas. La manifestación de los hijos de Dios hoy no es la misma manifestación del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. La identidad que nosotros traemos es de Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro hermano. La identidad que traía Abraham, Isaac, Jacob, es que fueron creados a la imagen de Dios y representaban a Dios en la tierra. Nosotros representamos a Dios en la tierra y en los cielos. Y voy a explicar esto por encima. En la próxima clase vamos a adentrarnos el por qué lo representamos en dos lugares. Cuando Cristo muere y resucita y nace en la iglesia, dice la Biblia que Jesucristo es la cabeza de la iglesia.
y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la cabeza, que dice la Biblia, Jesús dijo, yo voy a subir al Padre y voy a interceder por ustedes. Por cuanto la cabeza está en el cielo, nosotros estamos en el cielo y tenemos representación a través de él. Por causa de que el cuerpo está en la tierra, Jesucristo está en la tierra, representado por nosotros en la realidad del reino de Dios. Se manifiesta en las dos partes a la vez. Por lo tanto, y aquí vamos a entrar un poco en detalles bíblicos, Hebreos 12, verso 1, Hebreos 11, completo. Todos los que han muerto en Jesús, se llaman los héroes de la fe, todos los que han muerto en Jesús, viven en él. Dijo Jesús, el que está en mí no morirá, sino que vivirá eternamente. Por lo tanto, todas las personas que están en el cielo, en el paraíso, esperando a que suene la trompeta para bajar y ser resucitados y nosotros ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, ellos están esperando lo mismo que nosotros estamos esperando. Yo quiero que usted entienda esto. El cuerpo de Cristo, parte está en la tierra y parte está en el cielo. Vosotros estáis sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Mi identidad, santo en nombre de Jesús. Mi identidad es esta. Hermano que me escucha, hermana que me escucha. Si una vez te ha pasado por la mente, ya yo no quisiera estar aquí en la tierra, yo quiero que Él me lleve para estar en el cielo, lo que estás pidiendo es una redundancia que ya existe y la experimentas. Ya tú estás en el cielo. Lo que pasa es que tú quieres escapar de la tierra. Tu identidad está escondida en Juan 17. Cuando Jesús le dice a la iglesia, le dice a Dios, no los quites de este mundo. Porque nosotros representamos al cielo. Si nos quitan de aquí, ¿quién predica? Por eso es que cuando Dios venga a buscar a su pueblo, se los lleva a todos de golpe. Y se acabó. Nosotros representamos el reino de los cielos en la tierra. ¿Y qué yo hago con toda la angustia y con todos los dolores y con todo lo que me está pasando? Tienes que mirarlo del punto de vista celestial. Leímos en Mateo 5 las bienaventuranzas. Bienaventurado cuando seas perseguido, cuando sean ultrajados, cuando los metan en cárceles, cuando los maten por causa mía. La recompensa que vas a tener en el cielo y en la eternidad no compara al pequeño sufrimiento que tenemos. ¿Por qué cuando llega el sufrimiento nosotros queremos salir corriendo? ¿Por qué cuando llega el sufrimiento nosotros queremos abandonarlo todo y cruzarnos de mano? Porque nos han enseñado de que cuando las cosas no pasan, tenemos que frustrarnos. La Biblia me enseña que desde Abraham, para que llegara Jesús, 3 veces 14 generaciones. La Biblia me enseña en Hebreos 11, hombres y mujeres de fe, los persiguieron, los aserraron, los torturaron, los mataron, los tiraron a los leones, los quemaron.
La Biblia dice, Hebreos 11, el mundo no era digno de ellos. Pero por causa de ese testimonio, es que usted y yo estamos de pie. Escucha lo que voy a decir. Si tu sufrimiento te lleva a que quieres abandonar la carrera, estás mirando con ojos carnales el reino de Dios. Y estás siendo egoísta contigo, con los hermanos de la iglesia, con la gente que no ha conocido a Cristo, con aquellos que están clamando a Dios a ver quién le habla. Porque estás poniendo tu sufrimiento por encima de la salvación de los demás. Pon tu mirada en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Vuelve otra vez a mirar a Jesús. No mires las obras. No mires cuántas profecías, cuántas promesas faltan por cumplir. Mira el galardón puesto delante de nosotros. Dice la Biblia, oye, que seamos como Jesús. Dice la Biblia que Jesús no puso su mirada en el dolor que iba a pasar, en la cruz, en los azotes, en esa muerte tan horrible, sino que puso su mirada en el premio mayor, en lo que Dios le iba a dar. Si tú estás hoy como Pedro, mirando las olas, y quitaste la mirada de Jesús y te sientes que te estás hundiendo, llámalo a Él. Llama a Jesús. Y haz lo mismo que hizo Pedro. Maestro, me hundo, sálvame. Él te va a salvar. Él le pidió salvación, no porque se iba a perder su alma, sino salvación porque perdió su norte. Y yo estoy hablando de esto no por casualidad, sino porque el Espíritu Santo de Dios te está hablando a ti. Vuelve a poner tu mirada en Jesús. Tu identidad en Él es la semejanza a Jesús. Le pido a Dios que te tome en sus brazos, que te abrace, que te agarre como un bebé, como un hijo, te arrulle y te dé paz. Tu camino es excelente. Lo que Dios te ha dado y donde Dios te puso es para que brilles con más fuerza todavía, porque tienes mucho para brillar. Vuelve otra vez. Y como le dijo Dios a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis, vuelve a las primeras obras, vuelve al primer amor. Si Dios lo permite, el lunes seguiremos hablando de este tema, para que por la gracia de Dios y por su Espíritu, no por conocimiento humano, sino por su Espíritu, podamos llegar a vencer y con toda dignidad y fortaleza de Dios predicar este evangelio hasta los confines del mundo. Que la paz de Dios sea contigo y su Espíritu te lleve de la mano.